de gráfica, obtuvimos lo que es la curva característica y en este caso también determinamos a través de una recta el punto de operación que fue IDQ de 2.6 miliamperes y el voltaje de GSQ de 2.6 volts. Y de ahí pudimos calcular algunos voltajes que nos pidieron, ¿no? Voltaje en la compuerta, voltaje en el generador, voltaje en esa parte, ¿no? Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que aplicar la ecuación de Shockley, que es una curva, una parabólica, una parábola, la cual nosotros vamos a tener que encontrar una línea recta que intersecte con esa curva para determinar el punto de operación. Vamos a calcular el voltaje drenador fuente, el voltaje compuerta fuente, y el punto de operación más bien es al revés, primero el punto de operación y después otros voltajes. Lo voy a modificar para que quede de esa manera, ¿eh? El punto de operación lo vamos a poner al principio. Lo que vamos a encontrar es el punto de operación, después los voltajes. Generador fuente y el voltaje compuerta fuente. Recuerden que el punto de operación se compone de la corriente del generador del punto de operación y el voltaje compuerta fuente. Y aquí nos dan como datos que la corriente de generador fuente de saturación son 8 miliamperes. Y aquí nos dan el voltaje de oclusión o voltaje P, que es de menos 4 volts. Y vamos a tener que aplicar la ecuación de Shockley para poder calcular esto. Vamos a tener que recurrir a nuestras hojas de papel cuadriculado. Anteriormente se utilizaban las hojas de papel milimétrico, y creo que ya no es tan común que las utilicen. Pero bueno, solamente que quieren ser demasiados exactos, ¿no? Pero con hoja cuadriculada. Aquí ustedes van a recordar que para encontrar el voltaje de compuerta tendrán que sacar su equivalente de Thevenin, sacar la resistencia equivalente, y pueden observar que van a sacar con el paralelo de R1 y R2, y después el voltaje que hay de la compuerta hacia tierra, que es el voltaje en la resistencia R2. Con ese voltaje, la resistencia, pues ya tendrá su equivalente de Thevenin para transformar este circuito, y bueno, también de tener ese voltaje. Y después, bueno, ya aplicaremos lo que es la ecuación de Shockley para ir determinando cada uno de los valores necesarios. El tema que estamos viendo ahorita se llama polarización del FET, en este caso del FET. Y posteriormente vamos a hacer un poco de teoría respecto a lo que es el MOSFET. Haremos algunos ejercicios de MOSFET en polarización en corriente directa, ese es el punto de operación. Posteriormente veremos lo que es el modelo de señal pequeña del FET, tanto para el JFET como para el MOSFET. Podemos observar que este JFET es un canal N. Aquí tenemos el diodo que representa la parte positiva del diodo, la parte negativa es en la que se encuentra el canal. Recuerden que la corriente del drenador es igual a la corriente de la fuente. También recuerden que la corriente que demanda la compuerta de un transistor de efecto de campo es muy pequeña, se puede considerar cero para simplificar los cálculos. Listo, profe. Listo, Bueno, profe. ¿listo? Sí. ¿Alguien más ya terminaron los demás? Sí, profe, ya está. Muchas gracias. Vamos a continuar, entonces vamos a sacar el equivalente de Thevenin. Recuerden que esta batería de 16 volts se divide, una parte va para acá y otra para acá, entonces quedan como si fueran dos baterías de 16 volts. Vamos a sacar el equivalente de Thevenin, es lo que vamos a arrancar primero. Posteriormente vamos a sacar la curva característica, considerando la corriente de drenado fuente de saturación de 8 miliamperes y el voltaje de oclusión de menos 4 volts. Vamos a avanzar. De aquí podríamos de una vez sacar el voltaje equivalente de Thevenin. Tenemos nuestra resistencia de Thevenin, sería el paralelo de estas dos, R1 en paralelo con R2. R2. Aquí lo más conveniente es dejarlo, las dos resistencias expresadas en megaohms para que sea más fácil el cálculo. Megas significa a 270K en megas sería 0.27, ¿no? 0.27 megas, dando las operaciones. De 2.1 por 0.27 entre 2.1. Todo está en megas, se puede hacer fácilmente. Más esta resistencia de Thevenin, nos da esa operación y vamos a poner el voltaje de una vez. Thevenin igual a el voltaje que hay en la resistencia R2,
R2, fuente de voltaje, para los FETs, se llama VDD. En el caso de los transistores bipolares es VCC, aquí es VDD, R2 más R1, que R2 es igual a 250 megas, implica a 16 volts, la suma megas más 2.1, ahí está. Esto, Profe, arriba me da, bueno, ya compartido acá, ya 239.24K. 139 Punto 24. más, edítalo, vamos, y más le da mi valor para ya dejarlo así. Y Confirmo. BTH me da 1.54. Tiene alguna variación. Y ahí lo que vamos a hacer es sustituirlo. A mí me dio lo mismo en la resistencia de Thevenin. En el voltaje me dio algo diferente. No sé si alguien le dio igual 1.82 volts. Sí, Sí, 1.82. 1.82. A ver, lo quitamos y ya también lo estoy en la operación. Revísenla bien, ¿no? Para que si quieren, lo que les recomiendo que hagan 2 veces el cálculo para que verifiquen que sí les da ese valor. La resistencia sí les dio igual, ¿verdad? Sí, son 239.24 kilo ohms y 1.82 volts, ¿verdad? Sí, Entonces vamos a representar esto. Esto nos va a ayudar para determinar, en este caso, lo que es el voltaje de compuerta. También la resistencia equivalente. Bueno, nosotros tenemos que el voltaje de compuerta fuente, bueno, primero, el voltaje de compuerta fue el que calculamos ahorita. Si recuerdan, este voltaje que tenemos aquí, que es el voltaje de Thevenin, va a ser igual al voltaje de compuerta. Primero, en este caso, vemos que es 1.2 volts. Este es el voltaje que tenemos en la compuerta. Ahora tenemos nosotros que, sabemos que el voltaje de compuerta fuente es igual al voltaje de compuerta menos el voltaje de fuente, ¿verdad? Pero el voltaje de fuente, si se recuerdan, es igual a la corriente de fuente por la resistencia de fuente, corriente de fuente por resistencia de fuente. Y a su vez la corriente de fuente es igual a la corriente de drenador por la resistencia de fuente. Entonces podemos hacer una simplificación, porque aquí vamos a obtener los valores que nos van a servir para graficar. Estos valores son voltaje de compuerta menos corriente de drenador por la resistencia de fuente. Se distingue antes de. Pues esta ecuación muy importante nos va a servir para determinar los valores que requerimos para trazar una recta con la cual vamos a interceptar en la curva que realicemos de la ecuación de Shockley. Esta fórmula nos va a servir para calcular esa recta. Entonces aquí lo que vamos a suponer primero que nada es que nuestro voltaje, para un voltaje con puerta fuente de 0, y vamos a ver cuánto nos da esto. Un voltaje con puerta fuente de 0, esta ecuación es igual a 0, y nosotros podemos determinar cuánto vale la corriente de drenador. Ya tenemos un voltaje de compuerta que nos va a servir para obtener una recta. Es de 1.82. Lo vamos a guardar. Y de aquí vamos a despejar el valor de la corriente, considerando VG es igual a 0. 0, vamos a solamente invertir la ecuación. Nos queda que VG menos ID por RS va a ser igual a DGS, que en este caso es 0. Entonces de aquí podemos despejar cuánto vale nuestra corriente de drenador. Corriente de drenador, por otro lado, nos queda que es, tenga bien la D, corriente de drenador, va a ser igual a, despejando esto, pasa del otro lado, nos queda BG sobre RS. El de compuerta que ya obtuvimos fue de 1.82 volts. Y en este caso la resistencia de fuente vale 1.5 kilos.
la salida. 1.82 entre 1.5, el control de 1.82. 1.21 miliamperes. Gracias, Ángel. 1.21 miliamperes. Vamos a ponerle que porque la UD va a valer 1.21 miliamperes cuando el voltaje de compuerta vale 1.82 y el voltaje de compuerta vale 0. Entonces, esto nos va a servir para obtener una recta. Ahorita lo vamos a ocupar. Van a ver dónde. Profesor, disculpe, Sí, a ver, ¿cuál duda? lo de que ID es igual a IS, ¿eso se va a hacer siempre? ¿O en qué casos se supone? Esta ecuación que obtenemos que B, bueno, EID es igual a IS siempre, porque mira, la corriente que fluye del canal, si te fijas aquí viene la corriente del drenador, entonces va a circular de esta manera. Yo voy a ponerla con rojo para que ustedes la vean. Esta corriente que está aquí hace esto. Entonces la corriente, si te fijas, es la misma. ¿No? Es exactamente la misma que viene desde arriba hasta abajo. Entonces por eso, aquí tenemos que esta IS es la corriente de fuente, observamos que es la misma corriente que pasa por el canal, por lo tanto, la corriente ID es igual a IS siempre. Eso siempre se va a cumplir. Entiendo, profe, gracias. ¿Sí? ¿Nada? ¿Sí? Como decíamos de la corriente de compuerta que vale 0, generalmente esa corriente que tenemos aquí, que siempre se hace igual a 0, ¿no? ¿Ok? Y ahorita lo que obtuvimos nos sirvió esto para obtener el voltaje de compuerta. Ahorita lo vamos a ocupar. Este voltaje de compuerta, que se fue el voltaje de T 1.82, construimos una ecuación para poder determinar con este voltaje de compuerta y un voltaje de compuerta fuente de 0, determinar cuánto valía la corriente del drenador. Entonces, con estos dos puntos nos va a servir para obtener una recta, la cual la vamos a interceptar con la curva característica que generemos al graficar diferentes valores del voltaje compuerta fuente en la ecuación de Shockley, que lo vamos a seguir ahorita. Pero estos puntos que acabamos de marcar son importantes que los guardemos, nos van a servir ahorita para encontrar el punto de operación. Esto también es el punto de operación, eso solamente digamos que es un punto intermedio para construir una recta. Ustedes me dicen cuando hayan terminado de copiar para que nos vayamos a la gráfica. Profesor, yo tengo una pregunta. Adelante, Sebastián. Estamos tomando que el VDG es igual al voltaje de Thevenin, pero si hacemos eso, ¿no estaríamos ignorando la resistencia de Thevenin? Porque en esa resistencia de Thevenin también se debería perder voltaje, ¿no? Sí, tienes razón, pero hay un detalle muy importante. ¿Recuerdas que dijimos que la corriente de compuerta vale 0? Sí. Entonces, si tienes que la corriente que demanda la compuerta vale ya. 0, entonces no hay caída de tensión en esa resistencia. Por lo tanto, esa corriente es 0, entonces el voltaje que hay antes de la resistencia y después de la resistencia sigue siendo el mismo. Pero gracias por la observación, está bien. Solamente es para que observen que hacemos siempre la consideración de que la corriente vale 0 en la compuerta. Podemos incluso dibujar un poquito aquí arriba para hacer esa observación. Está muy bien la observación, solo nomás hay que tener en cuenta lo de la corriente de compuerta. Ponerle donde anda. Tendríamos nosotros hacer la observación. Tendríamos nuestro voltaje de Thevenin. Un poquito más sencillo. Un segundo, donde anda. Thevenin más menos el Thevenin, la resistencia. En el caso de resistencia de Thevenin, en este caso tendríamos nuestro voltaje de compuerta, aquí teníamos nuestro dispositivo. Entonces, aquí es donde decíamos que la corriente que va hacia la compuerta, debido a la alta impedancia que tiene el dispositivo, está más allá del megaohms, bueno, un valor muy alto, más de megaohms.
y aparte le sumamos otra resistencia más, pues todavía la corriente se hace más chiquita, entonces se hace la corriente igual a 0. Entonces el voltaje que está aquí, que es el voltaje de Thevenin, se hace igual al voltaje de compuerta, porque no hay caída de tensión, entonces por lo tanto es el mismo voltaje. Entonces, la observación de que VG es igual al voltaje de Thevenin. Ahí está la explicación, que es que el voltaje es el mismo, no hay caída de tensión, por lo tanto VT es igual a VG. Y profe, ¿cómo determinamos o cuándo determinamos que hay caída de voltaje? Pues generalmente en lo que es el voltaje de compuerta no vas a tener ninguna caída de tensión ahí porque siempre la corriente va a ser 0. Entonces lo que calcules aquí como en el divisor de voltaje, lo que salga de aquí de este divisor, el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje de compuerta directamente ya sin tantas vueltas. De hecho ni era necesario calcular la resistencia de Thevenin, ¿no? Que realmente se va a agregar aquí, pero pues de todo modo no va a consumir ningún voltaje a través de ella porque la corriente es 0. Bueno, no va a ser para que, bueno, seguir los procedimientos que tendrían que hacer para hacer la sustitución de vida, pero realmente esa resistencia, solo lo que va a hacer es hacer más chiquita la corriente, entonces si es muy cercana a 0, se va a hacer 0 completamente. No sé si gusten, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Podemos ver la curva característica. Sí, ¿Listos? profe. ¿Alguna pregunta tiene antes de que pasemos a la siguiente? ¿Listos, muchachos? Pasamos a la siguiente. Bien. Nosotros vamos a aplicar la ecuación de Shockley que ustedes ya conocen, VGS 1 menos VGS entre VGS off. Ya nos dieron cuánto vale VGS off, que vale menos 4 volts. Y la corriente IDSS vale 8 miliamperes. Entonces vamos a sustituir diferentes valores del voltaje con compuerta fuente, partiendo del valor VGS off, que en este caso fueron desde menos 4 hasta 0. Acuérdense que estamos sobre el eje con valores negativos. Entonces empezaríamos desde menos 4 hasta 0. Lo que graficaríamos. Y si nosotros graficamos en este caso para menos 4 volts, el eje menos 4 volts, estamos en este punto, la corriente sería 0, que podemos observar con respecto al eje. Tenemos que el eje Y es la corriente. Lo voy a marcar. Negro. Está la corriente del drenador. Y aquí estamos con el voltaje con compuerta fuente. Entonces, ustedes van haciendo esos cálculos en su cuaderno. Cuando tengamos 4 volts negativos entre el voltaje con compuerta fuente de oclusión, que es menos 4 volts, la corriente 0. Recuerden que ese voltaje de oclusión es el que hace que cierre la compuerta a 0. Es decir, que no pasa ninguna corriente, por eso nos da 0. Está comprobado. Con esta operación que es el cálculo de aplicar menos 4 volts, entre menos 4 nos da 1 positivo, 1 menos 1 nos da 0, y por lo tanto la corriente del drenador es 0. Después, el siguiente punto sería menos 3. Al sustituirlo ahí, nos daría una corriente de drenador de 0.5 miliamperes. Y este punto. Vamos a ponerlo por aquí. Que nos daría aproximadamente 0.5 miliamperes. Y así nos vamos con el siguiente. El siguiente punto es graficar menos 2. Nos va a dar exactamente 2 miliamperes. Recuerden que podemos graficar el punto que dice que BP sobre 2 o VGS sobre 2 nos da la correspondencia en IDS sobre 4. IDS sobre 4 nos va a dar 8 entre 4, nos toca a 2, ¿no? Aquí está. Y para BP sobre 2 o VGS sobre 2 nos da IDS sobre 4, ese es el punto. Entonces, este es el punto que marcamos. De hecho, con ese solo punto podemos tratar de graficar la curva. Partiendo de este punto y graficando este punto que es el de BP sobre 2 y IDSS sobre 4, sería este punto que vemos aquí. Con eso es suficiente para tratar de trazar la curva completa, ¿no? ¿Dónde empieza? En menos 4. ¿Dónde termina? En la corriente máxima, que es 8 miliamperes.
Ustedes pueden intentar graficarlo así. Si quieren hacerlo más preciso, bueno, pueden ir calculando los puntos. Por ejemplo, el menos 2 les dio el 2. Después el menos 1, a sustituir aquí, menos 1 entre menos 4. Calcular los va a dar 4.5. Entonces ustedes trazan su eje X, que es el voltaje con puerta fuente, con valores negativos. El valor máximo podrá ser el voltaje de oclusión, voltaje con puerta fuente off, que es de menos 4 volts, desde menos 4 hasta 0. Y aquí vamos a trazar unos voltajes positivos, ahorita van a ver para qué lo vamos a ocupar. En el eje Y vamos a graficar lo que es la corriente de drenador, donde la corriente máxima es la corriente de 8 miliamperes, que es la corriente de valor fuente en saturación, es decir, la máxima corriente que se puede tener en el circuito. Y conforme el voltaje con puerta fuente de valores negativos va aumentando, la corriente va a ir disminuyendo. Y estaban trazando esta gráfica que vemos aquí, que es la ecuación de Shockley. Terminen de copiarla y vamos a recurrir a los puntos que veramos al principio del problema. El valor de ID de 1.21 y el voltaje con puerta de 1.82 nos va a servir para trazar una recta, perdón, que con esa recta va a interceptar en la curva y de ahí vamos a encontrar el punto de operación. Los voltajes que habíamos obtenido anteriormente, que era el drenador 21, es un voltaje de compuerta que era de 1.82. Una vez que construyan esta curva que está en rojo, representa la ecuación de Shockley, ustedes van a graficar los puntos que obtuvimos al principio del ejercicio, donde encontrábamos un voltaje de compuerta, aquí vamos a aplicar voltaje de compuerta de 1.82, casi 2 volts, y vamos a trazar una recta que se va a interceptar aquí con la corriente de 1.21, entonces vamos a trazarla con nuestra escuadra, nuestra regla, para prolongarla hasta que intercepte la curva característica del circuito, en este caso de Shockley. Donde intercepte vamos a encontrar el punto de operación, que son estos que están viendo. Eso va a ser nuestro punto de operación. Aquí está el punto Q, que nos interesa a nosotros. Entonces aquí vamos a tener que son 2.4 aproximadamente para la corriente de drenador en el punto de operación. Mientras tanto, prolongándola sobre el eje S, vamos a encontrar aproximadamente menos 1.8 sería el punto de operación para voltaje de comportamiento. Recuerden que estos valores los obtuvimos al principio del problema. De esta forma obtenemos el punto de operación. Tomar nota y me dicen si tienen alguna duda en alguna parte. Ya lo único que falta, nada más del ejercicio original, determinar cuánto vale el voltaje de drenador o el voltaje de drenador fuente. Y pues prácticamente tenemos el problema resuelto. Profe, ¿cómo está eso de la línea? Que no quedó muy claro eso. ¿Pero tres, Alex, en dónde tienes duda? En la parte de esa línea vertical como línea transversal. Ajá, la recta que tuvimos. ¿De dónde la sacamos? Ajá, esa línea, ¿cómo sale? Bueno, ¿recuerdas que en la primera parte nosotros sacamos una ecuación para obtener un voltaje, obtuvimos un voltaje de compuerta y después una corriente de drenador? ¿Te recuerdas? Que fue 1.21 y 1.82. Eso es lo que está marcado en verde. Justamente aquí están esos valores que yo obtuve en verde. Mira, aquí lo voy a poner en verde. Aquí está ese punto. 1.82 lo voy a marcar aquí. Y de este lado voy a marcar el valor de la corriente de drenador, que es 1.21 mA. Esas son unas coordenadas que van a servirme para construir la recta. Aquí está mi recta que la estoy proyectando hacia la curva característica de este JFET, y donde se intercepte con esta curva, pues ese es el punto de operación. Aquí está, ¿no? Aquí está 1.21 miliamperes, y aquí está el 1.82. Y si te fijas, este voltaje de compuerta, estoy marcando aquí,
De esa manera, ya nada más tengo que unir estos puntos, proyectar la recta hasta que cruce la curva característica, la curva, la ecuación de Shockley que generó. A ver si me quedó un poquito mejor o más claro la explicación. Entonces eso sería como un aproximado entonces, ¿no? Sí, pues todas las curvas son aproximaciones. Es la forma de determinarla a través de gráficas, exactamente. Pero bueno, si tuviéramos un dispositivo, digamos, de un valor con ciertos parámetros y lo simulada, nos daría aproximadamente ese resultado. A lo mejor nos sale 2.40 y tantos, 1.82, 1.83, pero muy cercano al valor real. Obviamente, entre más precisos seamos en la gráfica, pues nos va a dar un valor mucho más exacto, ¿verdad? De lo que tenemos. Siempre que tengamos un problema de esa naturaleza en el cual nos dan solamente los parámetros del transistor, nos dan una configuración y no tengamos más elementos para poderlo calcular, pues tenemos que recurrir a la graficación, no nos queda otra. Ya lo único que resta nada más es analizar la malla drenador-fuente para determinar el voltaje drenador-fuente. Ya sabemos que la corriente de drenador va a ser igual a la de fuente, que en este caso la corriente va a ser 2.4 para drenador y 2.4 para fuente. Entonces hay que analizar la malla drenador-fuente y de ahí sacamos directamente ya el voltaje drenador-fuente, lo que sigue. No sé si alguien más tenga preguntas, pero que sea claro la solución a este tipo de problemas. Yo tengo una duda. Adelante, Cruz. El I de Q lo sacó de la misma gráfica, ¿verdad? De donde fue la intersección, nada más. Otra vez que el I, ¿qué, perdón? El I de Q, que es 2.4. Es donde se intersecta la recta que sacamos con la curva aquí, ahí donde vemos o podemos observar, ese es el punto. Lo proyectas en el eje vertical y en el eje horizontal, te da esos puntos. Aquí tenemos, está entre 2, aproximadamente abajito de 2.5, por eso es 2.4 miliamperes, y proyectado sobre el eje, en este caso el eje X, sería un poquito abajo, antes del menos 2, entonces sería aproximadamente menos 1.8 volts. Entonces de esa manera es como lo proyectamos. ¿Sí, sí es claro? Sí, 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 gracias. ¿Alguien más? César, Grecia, Yo tengo una pregunta, profesor. adelante, Ese Ok. punto que usted acaba de explicar lo obtuvo gráficamente, ¿verdad? No calculó la ecuación de la recta ni nada, solo hizo una estimación. Exactamente, exactamente. ¿Recuerdas que al principio nosotros sacamos una ecuación en la cual teníamos que el voltaje compuerta fuente era igual al voltaje de compuerta menos el voltaje de fuente? De ahí obtuvimos que el voltaje de fuente era corriente de drenador por la resistencia de fuente. Despejamos considerando que el voltaje de compuerta fuera cero, y de ahí obtuvimos la relación entre el voltaje de compuerta que obtuvimos y la resistencia de fuente, y salió esa corriente de 1.21 miliamperes para un voltaje de compuerta de 1.82. Entonces, esa estimación nos sirvió para formar una recta, que con esa recta podemos trasladarla hasta la curva, la ecuación de Shockley, y con eso obtener el punto de operación, pero es una estimación y es válida, vamos, es válida. No es que no tenemos más herramientas para poder obtener ese punto de operación, por eso lo hacemos de esa forma. Ok, profesor, muchas gracias. ¿Ya? No sé si ya han terminado de copiar el ejercicio, si tiene más dudas, para que podamos pasar nada más a calcular el voltaje drenador fuente aplicando una malla que es la malla drenador fuente. Sí, profe. ¿Sí? Adelante. Pasamos entonces. Profesor, Sí, profesor, adelante. una pregunta. Y para obtener el punto en VGS igual a 0, ¿pudimos haber propuesto cualquier valor para VGS o tenía que ser 0 forzosamente? Pues como queremos obtener una recta, justamente por eso propusimos VGS 0. Para facilitar. Exacto, para facilitar y para interceptar con los ejes. Esa es la razón. Ok, Por eso pudimos eliminarla y despejar el valor de la corriente. está bien, está bien. Bien. Vamos a pasar a la siguiente, no solamente vamos a calcular el valor de voltaje de drenador fuente. Entonces recuerden la corriente que es 2.4 miliamperes. Vamos a la siguiente. Vamos a calcular, ahora sí analizando la malla drenador fuente. Vamos a calcular cuánto vale el voltaje de drenador fuente. Malla drenador. Vamos a aplicar la ley de los voltajes. Entonces si observamos, aquí tenemos una batería de 6 volts. El positivo está aquí, entonces cuando nosotros
hacemos ese análisis, vamos a obtener una corriente que va en este sentido. De esta manera estaríamos entrando por el negativo de la batería que está conectada a tierra y entonces nos daría menos 16. Menos 16 volts más 2.4 por la corriente de drenador, que nos dio ¿cuánto nos daría la corriente de drenador? Nos dio 2.4, ¿verdad? Ahora más el voltaje drenador fuente, más, menos, ¿una duda? Sí, para la corriente de drenador tomamos la que obtuvimos del punto de operación, ¿verdad? Así es, así es. Digamos que esa corriente que obtuviste en el punto de operación es la corriente que está circulando entre drenador y fuente. Entonces, esa es tu corriente real, digamos, por decirlo así. Muchas gracias, profe. ¿Verdad? Y más la corriente de la resistencia por la resistencia de fuente por corriente de fuente, que en este caso es la misma, ¿no? La resistencia de fuente es 1.5 kilos. Vamos a multiplicar A por 2.4 milis. Y todo esto es igual a 0. Y además es despejar. El voltaje drenador fuente es igual a 16 volts menos, ¿cuánto sería 2.4 por Menos 5.76. 76? Correcto. ¿Ese ya es el resultado o es el producto? No es el producto. Ahorita le doy el resultado. Gracias. 6 menos 1.5, 2.4, 1.5 por 3.6, profe. Ah, que el producto de 1.5K por 2.4 es 3.6. 3.6, correcto, gracias, Ceci. De nada, profe. Da 6.64. 6.64, gracias, Lucy. 6.64. Pues ya obtenemos lo que nos habían pedido en el ejercicio. Ahí tenemos los resultados totales, el punto de operación y el voltaje drenador fuente. Queremos calcular el voltaje de fuente, pues solamente hay que multiplicar el voltaje, la resistencia por la corriente de drenador. Si nos la pide, en caso que no la pidieran, pues ya podemos calcular. Voltaje de fuente, si es que la quisiéramos, y la resistencia de fuente por la corriente de fuente, que es la misma corriente de drenador. Ya la vamos a calcular por aquí. Ahí me da, profe, 3.6. Así es, 3.6 volts, gracias Alexis. Ahí está. Ya tenemos todos los, y el voltaje de compuerta ya lo teníamos, ¿no? Que fue el que calculamos al principio. Ya tenemos todos los voltajes que pudieran obtener ahí. Ya obtuvimos al principio al sacar el Thevenin. Nos dio el generador de onda 1.82. 82. También calcular el voltaje de drenador. Tenemos nuestro voltaje de drenador fuente. Si restamos el voltaje de fuente, ya tenemos el voltaje de drenador fuente. Voltaje de drenador fuente es igual al voltaje de drenador menos el voltaje de fuente, ¿no? Ahora, si queremos calcular el voltaje de drenador, pues nada más hay que despejar aquí. Voltaje de drenador fuente. La restando pasa sumando. Entonces serían 6.64. Voltaje de fuente, que sería 3.6. Ya nuestro voltaje de drenador. Eso nos da 10.24 volts. 10.24. Gracias, mi amor. Ya tenemos todos los voltajes, ya tenemos todo caracterizado nuestro circuito por los diferentes valores, por diferentes parámetros. Tenemos todos. Si el circuito lo pudiéramos simular, pues nos daría aproximadamente esos valores. Considerar un transistor FET que tuviera esos parámetros que vimos, la IDSS y el VGS, ¿no? Que vimos al principio, que era IDSS de 8 mA y un BP
o BGS off de menos 4 volts, nos daría aproximadamente los valores que tenemos aquí. Y bueno, y con eso concluimos el ejercicio. No sé si tengan alguna pregunta para que termine de copiarlo. Y vamos de tiempo. Vamos a ver. Pues si todavía tengan alguna duda, terminen de copiarlo, por favor. Y vamos a continuar viendo lo que es ahora los transistores de efecto de campo, pero ahora lo que se conoce como el MOSFET. Vamos a ver un poquito la teoría, cómo funcionan, los diferentes tipos, y vamos después a ver ejercicios en corriente directa, cómo determinar el punto de operación, los MOSFET. Y de ahí nos pasaremos a ver lo que es el modelo de señal pequeña para calcular circuitos como amplificadores, tanto MOSFETs como de JFETs, con la exposición de lo que es la parte de los MOSFETs, para que tengan toda la noción de los diferentes tipos de MOSFET, la construcción de los mismos, su funcionamiento y bueno, todos los diferentes tipos, ¿no? Veamos el día de mañana, por favor.